Ya teniendo las reglas del Midelen, vamos ahora a ver el microservicio de Engine. Entonces, este microservicio es consumido por Midelen y desde el Pack Broker pues ya definimos las reglas. Bueno, en este caso una regla que debe seguir el provider, o sea, debe seguir el engine para que el consumidor funcione correctamente. Pues ya teniendo todas las dependencias instaladas, vamos a simplemente a crear la prueba unitaria. Pues como es con Spring, pues debe tener bueno, vamos a utilizar la notación provider para definir que la prueba unitaria pues va a ser sobre el contexto del provider, el ID de este provider. Entonces note que este ID debe ser el mismo que estábamos definiendo desde el consumidor. Y acá pues le vamos a dar la parametrización del pack broker, que va a ser el host, el puerto y la autenticación, ¿sí? El usuario y la clave. Pues nada, tenemos Spring Boot Test, que pues, es anotación para poder ejecutar pruebas unitarias. Él igualmente va a levantar un mock server con un puerto random. Entonces lo que él va a hacer por debajo es levantar la aplicación de Engine con un puerto aleatorio, ¿sí? Y empezar a descargar los contratos que están en Packbroker relacionados con Engine Service y empezar a comprobar cada uno de los casos que se están planteando. Para eso pues tenemos pues esta parametración de puerto, estos mockbin que son eh, los servicios de usuario y de payment que se está utilizando este microservicio. Y ya, y listo. Pues digamos, entonces el state. Entonces vamos a crear una función que compruebe, no, que parametrice el servicio que vamos a consumir, ¿sí? O la parametrización mock que se debe cumplir para poder cumplir con esta regla. Este state que está acá es la misma regla que está en Path Broker, que sería esta de acá. Sí, entonces esto debe quedar igual a lo que está acá, para que él sepa que esta regla que está acá pues es la que necesita verificar acá, ¿sí? Definimos simplemente dos mocks, que va a ser la otra punta del microservicio, que va a ser el microservicio de usuario y de payment, ¿sí? La idea es mockear estas dos respuestas para que esta regla se cumpla, ¿sí? Y luego pues ya tenemos nuestra bueno, después como él va a subir un mock server, lo que va a hacer es utilizar este contrato, el contrato que vemos acá. Entonces él va a utilizar un método post sobre este endpoint con este body, ¿sí? Y en teoría pues él debería devolver este mismo resultado, ¿sí? Entonces de ahí es que tenemos que, pues por esta razón tenemos que mockear estos dos servicios para que al menos la data que viene del consumo que está haciendo el engine pase bien, y pues todo el procesamiento que se hace en service y en controller se haga de tal forma que devuelva la respuesta correcta, ¿sí? Corremos esta prueba. Y listo, pues ya ejecutó la prueba, y acá podemos ver que él hizo la comprobación de este de este pact. Entonces él está verificando el pact entre Midelen en esta versión y Engine Service.
¿sí? Él pues hace lo que les decía, hace como la descarga de ese pack, sabe cuál es el estado que está tratando de probar y, y ejecuta la petición, hace la verificación y luego la publica. Volvemos acá al pack broker y como vemos pues ya hace la verificación que salió verde. Si vemos la tabla de verificación, vemos que tenemos el consumidor middle-end, el provider engine service en su versión 001 tag prod y vemos que fue verificado exitosamente. Como el provider también, como engine, además de ser un provider, también es otro consumidor que consume los servicios de payment y de service, debemos hacer el mismo tratamiento que tuvimos con el middle end. ¿Sí? Entonces vamos a ver la forma en que se hacen las reglas de negocio que debemos publicar en Pack Broker, pero ya en tecnología Java. Entonces, pues tenemos dos pruebas unitarias, dos sets de pruebas, uno para payment y otro para user. Pues tenemos cada uno de los métodos que van a representar el pact o bueno, la regla de negocio. Le definimos quién va a ser el consumidor y quién va a ser el provider. En este caso el consumidor va a ser Engine Service, User Service. Estos son igualmente los IDs que están en Pack Broker. Generamos una función que tenga como parámetro un pack DSL builder, con el cual armamos la regla. La regla va a ser pues va a ser un DSL part. Debe ser con el builder que viene de parámetro. Vamos a decirle cuál va a ser el state o bueno el ID de la regla, igualmente cuál va a ser la descripción, cuál va a ser el método del request, el path y cómo va a responder. Va a responder con un status 200 headers definidos anteriormente, pues por el momento solamente content type application JSON y un body. Este body debe ser un objeto tipo DSL part. Entonces acá vamos a armar el JSON el ejemplo de JSON que debería llegar en la petición. Entonces va a tener un parámetro name con este nombre, ID y legacy ID, ¿sí? Que son los mismos campos que tiene el modelo usuario. Luego de esto generamos, este es solamente como la definición de la regla, pero este ya sería la prueba unitaria que vamos a hacer sobre esa regla. Entonces acá es importante, bueno, la notación test y la de pack test for, y acá le colocamos el método, el nombre del método con el cual se está validando esta regla. Este get user by ID debe coincidir con el nombre de esta función. Igualmente él va a recibir como parámetro un mock server. Entonces lo que va a pasar por debajo es que él va a levantar un mock server simulando el servicio provider, que en este caso sería user, con estas reglas que están acá, y pues ya nos encargamos solamente de ejecutar la prueba unitaria. Entonces vamos a tener un REST template con la URL que nos generó el mock server, y utilizamos ese REST template para consumir el servicio. Y vemos que este usuario, pues el esperado, son los mismos parámetros que tenemos dentro de la regla, que serían estos de acá, y podemos hacer en el assert que el usuario que está devolviendo pues sea el mismo que estamos esperando. Asimismo también con el de payment service tenemos lo mismo, consumidor y provider, y la regla que estamos ejecutando se va a llamar payment exist. En este caso pues va a devolver un JSON con los campos de payment, y lo mismo vamos a tener un mock
en el cual pues vamos a comprobar que ese payment esperado sea el mismo que está devolviendo el MOOC server. Ejecutamos las dos pruebas. Esta pasó y la de usuario también la ejecutamos. Listo. Dentro del build de la carpeta build también se genera una carpeta que se llama packs, y desde acá vemos los contratos con provider payment service y consumidor engine service, y por el otro lado también tenemos user service como provider y consumidor como engine service. Al ser este consumidor, pues y al ejecutar las pruebas solamente nos va a generar estos dos archivos, pero no los va a publicar en el pack broker, ¿cierto? Entonces, teniendo las dependencias de consumidor, pues nos va a generar estas tareas de Gradle. Asimismo lo va a hacer con Maven. Entonces vamos a ejecutar pack publish. La ejecución de pack publish pues ya funcionó bien. La parametrización de los campos del pack broker están en build Gradle. Entonces acá tenemos que pues de la librería pack, de la tarea publish, pues va a tener esta parametrización, que va a ser donde están los packs, que va a ser estos, donde está la URL del pack broker, el usuario y la clave, los tags con los cuales se van a publicar, y la versión del consumidor, que es algo muy similar a lo que hicimos con el microservicio de Node. Ya al hacer esto, pues ya vemos que sí publicó. Entonces vamos a revisar nuevamente el pack broker y listo, y podemos ver pues ya otra vez consumidor, engine service y el proveedor payment service y user service, con las reglas, la regla que generamos en cada uno de ellos, que va a ser muy similar a lo que hicimos con Node. Y bueno, sin verificación, porque pues no tenemos verificación de los microservicios. Si vemos el grafo que se está empezando a generar, pues ya lo vemos un poco más completo. Podemos ver que el middle end consume a engine service, y engine service consume a user service y a payment service.